La pantalla se ilumina a las 11 de la noche. Otra petición, otro favor disfrazado de urgencia, otro sí que sale de tu boca mientras tu estómago grita no. Muchos creen que el agotamiento moderno viene del exceso de trabajo. Se equivocan. El verdadero agotamiento, el que te drena el alma, nace de una traición silenciosa, la incapacidad de decir hasta aquí. Vivimos en una era de acceso total, donde ser flexible se ha convertido en una soga al cuello. Si sientes que tu tiempo no te pertenece y que tu paz es una moneda de cambio para la comodidad de los demás, bienvenido. No estás solo. Estás en el lugar donde Stico empezó a romperse. En los próximos minutos, no solo escucharás una historia. Vas a recorrer un mapa mental diseñado para recuperar tu autoridad. Vamos a desglosar la metamorfosis de un hombre que decidió dejar de ser un recurso disponible para convertirse en un individuo respetado. Desde el caos de la complacencia hasta la maestría de la dicotomía del control. Hoy la jornada de Stico es el espejo de tu propia reconstrucción. Stico no gritaba, nunca lo hacía, pero había algo que, últimamente, le drenaba la energía sin hacer ruido. No era el mundo exterior, ni las crisis económicas, ni la falta de sueño físico. Era algo más sutil, más peligroso. La ausencia de límites. Durante mucho tiempo, Stico creyó que ser flexible era una virtud suprema. Pensaba que decir sí a todo lo hacía fuerte, maduro, necesario. Miraba su disponibilidad constante como una medalla de bondad y desde fuera parecía funcionar. Las personas lo buscaban, confiaban en él, lo necesitaban como se necesita una herramienta que nunca falla. Pero por dentro, el carácter de Stico se estaba deslavando. Pregúntate esto: ¿desde cuándo confundiste bondad con autoabandono? ¿Desde cuándo tu paz se volvió negociable para evitar un conflicto? El estoicismo nos enseña que no todo lo que parece virtud lo es. Marco Aurelio advertía en sus meditaciones que vivir para agradar a todos es una forma elegante de traicionarse a uno mismo. Stico aún no lo sabía, pero ya estaba atrapado en esa traición. Cada vez que ignoraba su incomodidad para no decepcionar a alguien, pagaba un precio oculto. Cada vez que callaba lo que sentía para mantener una paz artificial, su autoridad interna se debilitaba. Se estaba convirtiendo en un extraño en su propia vida. No hubo un evento dramático, no hubo una explosión, solo un cansancio que no se quita durmiendo, un agotamiento que nace de vivir hacia afuera, olvidándose de la fortaleza mental que requiere proteger el propio templo. Stico comenzó a notar algo inquietante. Mientras más disponible estaba para los demás, menos presente estaba para su propia vida. Ahí surgió la primera grieta en su conciencia. La claridad empezó a doler. Porque poner límites no es un acto de rechazo hacia el otro. Es fundamentalmente el acto de dejar de rechazarse a uno mismo. Pero Stico aún no estaba listo para el enfrentamiento. Todavía creía que aguantar era nobleza. No sabía que estaba pagando con su recurso más caro, su respeto interno. Si este silencio ya empezó a resonar en ti, si sientes que tu bondad se ha convertido en tu propia cárcel, quédate. Este no es un mensaje ruidoso, es una llamada silenciosa al carácter. Aquí comienza la verdadera transformación. Stico no se dio cuenta del desastre de inmediato. El desgaste no llegó como un rayo, sino como la marea, subiendo centímetro a centímetro hasta que el agua le llegó al cuello. Llegó en pequeñas concesiones diarias, un favor más que no le correspondía, una conversación agotadora que no quería tener, un compromiso aceptado solo por la inercia de no querer ser el difícil. Nada parecía grave de forma aislada, hasta que todo empezó a pesar. Stico comenzó a sentir una incomodidad extraña en el pecho. No era enojo puro ni era tristeza. Era la sensación constante de estar cruzando una línea invisible, siempre en la misma dirección, siempre alejándose de su propio centro. Detente un momento. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho no es tan importante mientras sentías que algo dentro de ti se rompía? ¿Cuántas veces has dicho
Puedo aguantar un poco más para no crear tensión externa, mientras creabas una guerra civil en tu interior. El cuerpo no negocia con excusas. El estoicismo enseña que la naturaleza siempre cobra coherencia. Si vives en contra de tu propia verdad, tu cuerpo enviará las señales de cobro: cansancio crónico, irritabilidad silenciosa, pérdida de entusiasmo. No es debilidad, es desalineación. Stico empezó a notar algo inquietante. Las personas no solo se acostumbraron a su disponibilidad infinita, empezaron a exigirla. Lo que antes era recibido con gratitud, ahora se volvió una expectativa. Lo que antes era una elección generosa, se volvió una obligación asfixiante. Y aquí es donde el respeto empezó a diluirse, no por maldad de los demás, sino por costumbre. Porque, como advirtió Epicteto hace siglos, si no decides lo que toleras, otros lo decidirán por ti. Stico, sin darse cuenta, había cedido su soberanía personal. El conflicto ya no estaba afuera, en las demandas del mundo. El conflicto estaba dentro. Una parte de él quería seguir siendo el buen hombre que agrada a todos, pero otra parte, más profunda y ancestral, empezaba a resentirse. Fue en medio de ese agotamiento moral cuando Stico comprendió algo doloroso. No estaba siendo generoso, estaba siendo cobarde. Estaba evitando el rechazo a toda costa. Decir sí era el camino más fácil para no sostener la mirada de alguien decepcionado. Ceder era más cómodo que explicar una negativa. Soportar era menos riesgoso que incomodar. Pero cada renuncia silenciosa tenía un costo acumulativo en su autoestima y su respeto propio. Fue entonces cuando la filosofía estoica le lanzó una pregunta que nunca había querido enfrentar. ¿Cuánto de mi vida estoy entregando solo para no sentir culpa? El silencio que siguió a esa pregunta fue honesto y pesado. Ese fue el momento exacto en que el viaje cambió. Porque cuando el costo de seguir igual se vuelve consciente, la transformación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad de supervivencia. Stico aún no sabía cómo poner límites sin romperse por dentro, pero ya no podía ignorar el veneno que estaba bebiendo. El despertar había comenzado. Antes de seguir hacia el punto de quiebre de Stico, quiero que reflexiones sobre esa pregunta. Si este contenido te está ayudando a ver tus propias grietas, considera suscribirte, no para hacer crecer un canal, sino para hacer crecer esta comunidad de personas que eligen la claridad sobre la complacencia. Sigamos. Saber el camino no es lo mismo que recorrerlo. Stico salió de su reflexión con una determinación renovada. Había leído a los clásicos, entendía la dicotomía del control y creía tener las herramientas para reconstruir su carácter. Pero la teoría es un refugio silencioso. La realidad, en cambio, es ruidosa y exigente. La primera prueba llegó apenas unas horas después. Un compromiso familiar, uno de esos donde el no se interpreta como un ataque personal. Stico sintió el nudo en la garganta. Sabía que debía decir esta vez no puedo, pero al abrir la boca la vieja programación tomó el control. No fue una victoria épica, fue un tropiezo doloroso. Stico intentó poner el límite, pero lo hizo desde el miedo. Su voz tembló. Empezó a dar explicaciones excesivas, tratando de justificar por qué su tiempo era valioso, como si necesitara el permiso de los demás para ser dueño de su propia vida. Al final, ante la presión y el silencio incómodo del otro lado, cedió. Dijo sí una vez más. Ya en ese momento, Stico se sintió más pequeño que nunca. La frustración no era con los demás, sino con su propia incapacidad de sostener su palabra. Se sintió un hipócrita. ¿Cómo podía aspirar a la fortaleza mental de Marco Aurelio si no era capaz de negar un simple favor que lo drenaba? Si alguna vez has intentado cambiar un hábito y has fallado al primer intento, escucha esto. Ese fracaso es el inicio de la verdadera práctica. Séneca decía que nadie se vuelve fuerte en la calma. La virtud se forja en la tormenta, y a menudo la primera tormenta nos derriba. Lo que Stico estaba experimentando no era un error,
Era el choque entre su nuevo yo filosófico y décadas de condicionamiento social. Pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido culpable por intentar cuidarte? Esa culpa no es justicia, es solo el eco de una vieja cadena. Esa noche, Stico no pudo dormir. El resentimiento hacia sí mismo era un fuego lento. Pero fue ahí, en la oscuridad de su habitación, donde recordó otro pilar del estoicismo: amor fati, amar el destino, incluso cuando el destino te muestra tu propia debilidad. Comprendió que no se puede construir un carácter de mármol de la noche a la mañana. La transformación requiere paciencia y sobre todo la honestidad de admitir que somos aprendices. Stico no era un maestro, era un hombre herido tratando de sanar. Y para sanar primero debía aceptar que el proceso de poner límites dolería, generaría fricción y probablemente lo haría fallar muchas veces más. Aceptó su derrota del día no como un final, sino como una lección necesaria sobre su propia fragilidad. El camino hacia la maestría no es una línea recta hacia arriba, sino un ascenso por un terreno escarpado donde caerse es parte del entrenamiento. Stico cerró los ojos no con resignación, sino con una nueva forma de disciplina, la disciplina de volver a empezar mañana sin la carga de la culpa, pero con la memoria de su propia verdad. Stico entendió una verdad fundamental que pocos aceptan: poner un límite una vez no cambia una vida. Sostenerlo, sí. El estoicismo no se practica en momentos heroicos ni en grandes discursos. Se practica en lo cotidiano, en lo incómodo y en lo repetitivo. Stico decidió que no iba a intentar más, iba a entrenar. No entrenó su cuerpo, entrenó su mente. Cada mañana, antes de encender el teléfono o hablar con nadie, se hacía una sola pregunta: ¿qué depende de mí hoy y qué no? Si algo no dependía de él, como la opinión de los demás o sus demandas constantes, aprendía a soltarlo. Si dependía de él, como su tiempo y su paz, actuaba con rectitud, sin explicarse y sin culpa. Aprendió que un límite no es una muralla de agresión, es una línea de claridad, y una línea clara evita guerras innecesarias. Stico dejó de responder mensajes de inmediato. Dejó de dar largas explicaciones para justificar sus ausencias. Dejó de negociar su paz. No lo hizo porque se volviera frío, sino porque se volvió preciso. Séneca decía que quien se respeta a sí mismo no necesita imponerse sobre los demás. Y Stico empezó a comprobarlo. Cuanto menos explicaba, más claras eran sus decisiones. Cuanto menos se justificaba, más firme se volvía su carácter. La autoridad, descubrió, no se anuncia con gritos, se irradia con coherencia. Escucha esto atentamente, porque aquí es donde muchos abandonan. Cuando empieces a poner límites, habrá personas que te llamarán frío, distante o egoísta. Ese es el autosabotaje externo. Stico lo vivió. No todos reaccionaron bien a su nueva claridad. Algunos se incomodaron porque ya no podían usar su tiempo a su antojo. Otros se alejaron. Pero este es el secreto del crecimiento personal real. Perder ciertas relaciones es a menudo el precio necesario para no perderte a ti mismo. Si todos están felices contigo, es muy probable que te estés traicionando a ti mismo. Cada límite sostenido fortalecía algo invisible pero poderoso dentro de él: su respeto interno. Y con ese respeto llegó una calma sólida. No la calma frágil de quien evita problemas, sino la de quien actúa en coherencia absoluta. Lo más sorprendente fue que el mundo empezó a tratar a Stico de forma diferente, justo cuando él dejó de tratarse mal a sí mismo. Las personas empezaron a valorar más su tiempo porque él fue el primero en darle valor. Ese fue el verdadero entrenamiento estoico. No endurecerse contra el mundo, sino mantenerse firme sin agresión. Stico ya no reaccionaba desde el miedo a no ser querido. Respondía desde su carácter. Y eso, amigo mío, lo cambia todo, pero aún faltaba una prueba final. El límite protege, pero también revela quién tiene permiso de permanecer en tu nueva vida. Stico no perdió a todos en su camino hacia el respeto propio, pero sí perdió cosas que antes creía indispensables.
Perdió las conversaciones forzadas que solo servían para llenar silencios incómodos. Perdió el peso de las expectativas ajenas que cargaba como si fueran propias. Perdió la ilusión agotadora de que debía estar disponible para el mundo las 24 horas del día. Y inevitablemente con eso, también perdió personas. No se fueron por un conflicto explosivo, sino por una falta de encaje. Algunos se alejaron cuando dejaron de recibir la sumisión de siempre. Otros simplemente desaparecieron al notar que el sí de Stico ya no era automático. No fue un castigo, fue un filtro. El estoicismo enseña que no todo lo que se va es una pérdida. A veces es una liberación necesaria para el crecimiento personal real. Detente y observa tu círculo. ¿Tienes miedo a la soledad o tienes miedo a la verdad? Stico también perdió la culpa, esa culpa sutil que aparece cuando decides priorizar tu fortaleza mental. Esa voz interna que siempre decía, deberías aguantar un poco más. Aprendió que la culpa no siempre es una brújula moral. Muchas veces es solo el eco de una vieja costumbre de autoabandono. Pero lo que ganó en el intercambio fue infinitamente superior. Ganó tiempo para lo que realmente importa. Ganó energía que ya no se desperdiciaba en batallas ajenas. Ganó coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Lo más valioso que Stico recuperó fue su credibilidad interna. Cuando se miraba al espejo, ya no sentía esa pequeña decepción de haberle fallado a la persona más importante, él mismo. Séneca escribió que la mayor riqueza es no depender del juicio ajeno para validar la propia existencia. Stico empezó a vivir esa riqueza en un silencio profundo y sólido. Las relaciones que quedaron en su vida se transformaron radicalmente. Ya no estaban basadas en un sacrificio unilateral, sino en un respeto mutuo. Stico no tuvo que exigir nada, simplemente dejó de regalarse. Y eso, por sí solo, redefinió el valor de su presencia. El precio real de poner límites no fue la soledad, fue la verdad. La verdad de descubrir quién estaba a su lado por conveniencia y quién estaba por elección. Esa verdad, aunque a veces fuera incómoda, le devolvió su dignidad. Stico finalmente entendió la lección maestra. Los límites no separan a las personas correctas, las revelan. Con esa claridad absoluta, el ciclo de la duda se cerró. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de su propio espacio vital. Estaba listo para el paso final, no solo para vivir esta transformación, sino para que su silencio hablara por él. Stico ya no necesitaba explicarse. No porque todo el mundo lo entendiera, sino porque, finalmente, él ya se entendía a sí mismo. El silencio que antes utilizaba para evitar conflictos, ahora era el cimiento que sostenía su carácter. Comprendió que los límites no se anuncian con grandes discursos, se viven. No se defienden con discusiones circulares, sino que se sostienen con una coherencia silenciosa. Ese fue su verdadero cambio, dejar de reaccionar ante las demandas externas para empezar a responder desde su propio centro. El estoicismo aplicado nunca le prometió una vida fácil, pero le entregó algo mucho más valioso, una vida alineada. Stico eligió esa alineación. Ya no se sentía obligado a responder a cada urgencia ajena ni a cargar con responsabilidades que no le pertenecían. Ahora vivía plenamente desde su control interno. Observa lo que sucede cuando dejas de ser un recurso infinito para los demás. Las personas que permanecieron al lado de Stico no lo hicieron por comodidad o conveniencia, sino por un respeto genuino hacia su nueva postura. Y aquellos que se marcharon simplemente dejaron espacio, espacio para pensar, espacio para crear, espacio para vivir de verdad. Stico descubrió que el verdadero poder no reside en imponerse sobre otros, sino en la negativa absoluta a ceder lo esencial de uno mismo. Pregúntate hoy, ¿qué podrías construir con el tiempo y la energía que recuperarías si pusieras ese límite que tanto temes? Ahora, cuando algo no le pertenece, Stico simplemente lo deja pasar. Cuando algo intenta cruzar su límite, se detiene con firmeza.
sin dramas, sin sentimientos de culpa y sobre todo sin ruido. Esa es la verdadera autoridad del silencio. Si este relato ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es una casualidad. Tal vez tú también estés pagando ese precio oculto por no tener límites claros en tu vida. Y tal vez hoy sea el momento exacto para empezar a recuperarte a ti mismo. En este espacio no elevamos la voz, elevamos el carácter. Si decides quedarte y formar parte de esta comunidad, este canal seguirá siendo tu refugio para cultivar el respeto, la claridad y la fortaleza interior. Recuerda, la transformación no empieza con un grito, sino con un límite silencioso. Stico en silencio.